Amado Dios y Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, Dios mío, con un corazón contrito y humillado delante de ti, el cual no apartará jamás de tu presencia, Dios mío. Y te doy la bienvenida a ti, Espíritu Santo, porque tú eres, oh Dios, el que envió a tu Hijo, y tu Hijo envió el Espíritu Santo para que estuviese con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, hasta el retorno, cuando venga tu Hijo a buscar los lavados y redimidos, comprados por la sangre bendita carmesí de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en este momento, Dios mío, unge mi cabeza con aceite y mi copa estará rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre de gloria, Señor, aquí está esta vasija de barro, Dios del cielo, en la cual las pongo en las manos del alfarero, porque tú eres el que das, tú eres el molde y tú le das la forma que tú quieras, Dios mío, para que sea, Dios del cielo, de honra y gloria para tu divino nombre, Dios mío. Quítame a mí y ponte tú, que cada palabra, Dios mío, de este estudio, Dios mío, penetre en lo más profundo de los corazones, y que tú nos ayudes a todo, Padre, en el nombre de Jesús, y derrame sobre nosotros la preciosa unción de tu Espíritu Santo. Que la llama de tu Espíritu nunca se agote ni se apague, Dios mío. Que siempre esté fervorosamente ardiendo en nuestro interior, Padre. Porque el Espíritu Santo es el que nos llevará, nos levantará para encontrarnos contigo en ese gran día, Padre. Dios mío, tu palabra es bendita y toda inspirada por tu Espíritu Santo, Dios del cielo. Que tú seas, Dios mío, que obres, aleluya, en cada vida que has de escuchar este estudio, Padre. Que sea penetrable a su corazón y deleite para su espíritu. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Bendito sea Jesús. Continuamos con el estudio El Tabernáculo. Gloria a Jesús. Y en este momento vamos a iniciar con los incensarios. Aleluya. Aparentemente no se da información del lugar o mueble al que pertenecía el incensario. No se indica si era parte de un mueble o de sacerdote. Pero tomando en cuenta el patrón del templo de Salomón, vemos que también los despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro, y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Los incensarios pues eran más de uno. Se hicieron como parte del lugar santo. Aún así no se especifica si era un utensilio de algún mueble. En el tabernáculo también aparecen como parte del sacerdote. Segunda de Crónicas 4:22. Levítico 10:1. En el nombre del Padre, Hijo y la comunión bendita de su Santo Espíritu. Nabat y Abiú, hijos de Aarón,
tomaran cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Números 16 y 17 dice: y tomad cada uno su incensario y poned el incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Se registran 250 incensarios de la familia de Leví. Parece ser que el incensario de bronce se utilizaba a diario. Número 16, versículo 39 dice: y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. Y el incensario de oro se utilizaba en el lugar santísimo en el día de la expiación, que ocurría una vez al año. Primera de Reyes 7:50 dice: asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo, también de oro los quiyazales de la puerta de la casa de adentro del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Hebreos 9, versículos 3 y 4, dice: en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Nos da a entender que se usaba para poner los carbones que se tomaban del altar de bronce, y sobre el carbón se depositaba el incienso aromático. Este se mecía en la presencia de aquellos muebles que representaban al mismo Cristo. Donde quiera que esté la persona de Cristo, allí va a haber olor fragante. Es así también con el creyente, donde quiera que va, debe portar el olor fragante de la persona de Cristo. Segunda de Corintios 21, versículos 14 y 15. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. El único que salva es Cristo, bendito Jesús. Y las oraciones nuestras son las que se elevan delante del trono de la gracia con olor fragante. Y si nuestras oraciones van con olor fragante, asimismo debe de ser nuestra persona individualmente cuando vamos a iniciar o dar gracias a una adoración.
conforme de gratitud ante la presencia de nuestro Salvador Jesucristo. Bendito. Y vemos ahora el velo. Sabemos cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos. Pero vamos a ver qué significa el velo. El velo era una cortina que dividía las dos habitaciones sagradas del tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. Simbolizan la separación que hay entre Dios y los hombres por el pecado. Éxodo 26, versículos 31 al 35. Con la bendición del Padre, la del Hijo y la comunión bendita de su Santo Espíritu. Dice, también harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecha de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. El velo es uno de los pocos elementos que se observan en el Nuevo Testamento, pues corresponde a su carne. Cuando Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo que había reemplazado al tabernáculo se rasgó en dos de arriba abajo. Marcos 15:38, simbolizando nuestro libre acceso a Dios. Debido a esa muerte, la gente ya no tenía que acercarse a Dios a través de sacerdotes y sacrificios. Mateo 27, versículos 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. La obra de Cristo se define en este hermoso símbolo de obra primorosa. La función principal de este velo era cerrar el paso al lugar santísimo, a donde solo el sumo sacerdote podría entrar una vez al año. Hasta aquel momento en que fue rasgado por el sacrificio de Cristo, cuando colgaba aquel velo sobre las 4 columnas, el Dios hombre colgado en aquella cruz era una barrera entre el hombre y pecador y Dios. Éxodo 26:33. Y pondrás el velo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar. No fue hasta el momento en que Cristo
entregó su espíritu, que aquel velo fue rasgado, poniendo al descubierto el lugar santísimo. Fue su muerte lo que abrió la puerta para que el hombre pecador pudiera pasar a través de él y llegar a la presencia del Padre. Hebreos 10, 19, al versículo 21 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. El lugar santísimo era la cámara interior. Su forma era un cubo perfecto. Estaba separada del santuario externo por una hermosa cortina llamada velo, el cual contenía el trabajo más delicado de toda la estructura, pues estaba forrado de oro y adornado con bordado primoroso. Esta cámara era el punto principal de interés del tabernáculo. Era la cámara de la presencia de Dios. La visitaba una vez al año el sumo sacerdote en el día de la expiación. Este llevaba los nombres del pueblo en su pectoral y sus hombros, haciendo reconciliación por sus pecados. Esto representaba la más alta y profunda comunión del alma con Dios. Esta cámara interior es el lugar secreto del Altísimo, donde podemos entrar ahora por medio de la sangre de Jesús, abierta para todos desde la muerte del Salvador, y que derrama su luz y su gloria sobre nuestras vidas. El arca del pacto y el propiciatorio. Éxodo 25, 10 al 22. Harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillos. Los hará en los 2 extremos del propiciatorio. Hará pues un querubín en un extremo y un
querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio. Los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El arca era el único mueble que se encontraba en el lugar santísimo. Este medía 2,5 codos de longitud y de 1,5 codo de anchura, y otro tanto de altura. Se guardaban en su interior las 2 tablas de la ley, y durante un tiempo una urna con maná guardado del desierto, y la vara de Aarón que había florecido, símbolo de la autoridad divina del sacerdocio. El arca tenía también varas para ser transportadas, y unos anillos para las varas. Encima de ella estaba el propiciatorio de oro macizo, con las salpicaduras de la sangre que el sumo sacerdote una vez al año traía adentro del lugar santísimo. Y encima de este propiciatorio estaban las figuras aladas de 2 querubines, mirándose uno a otro, con las alas extendidas, donde brillaba constantemente la presencia de Dios, llamada Shekinah, y que parece haberse extendido en forma de nube que guiaba y protegía al pueblo en su viaje por el desierto. El arca del pacto ocupa el primer lugar en las instrucciones divinas dadas a Moisés. También era importante su posición dentro del tabernáculo, encerrada dentro del velo en el lugar santísimo. Constituía la base del trono de Jehová. Su propio nombre simboliza el alma y su importancia. Un arca, como su nombre lo indica, está destinada a guardar intacto lo que se conserva dentro de ella. Fue en un arca que Noé y su familia y todas las especies de animales fueron transportados con seguridad sobre las ondas del juicio que cubrieron la tierra. Un arca fue el instrumento utilizado para salvar a Moisés de la muerte. Por consiguiente, cuando leemos acerca del arca del pacto, somos llevados a creer que ésta estaba destinada por Dios para guardar intacto su pacto en medio de un pueblo inclinado al error. Esta arca era en sí una caja hecha de madera de acacia, cubierta de oro, y su significado dependía mucho de la tapa conocida como el propiciatorio. Los diferentes nombres del arca son el arca de Dios, el arca del pacto de Jehová,
el arca del testimonio y el arca del Señor. Este mueble no fue el último en el diseño que Dios le dio a Moisés sobre el tabernáculo, sino el primero, recordando que el plan de salvación no se originó en el hombre, sino en Dios mismo. No obstante, al estudiar el tabernáculo, hemos comenzado desde la puerta, pues es allí donde el hombre pecador comienza su peregrinaje, hasta llegar al lugar santísimo por medio del sumo sacerdote. Contenido del arca. El arca contenía las tablas de la ley. Éxodo 25, 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Deuteronomio 31, 26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Puesto que las tablas de la ley representaban la voluntad de Dios hacia el pueblo de Israel, estas simbolizaban a Jesús, quien tenía la voluntad de Dios en su corazón. La vara de Aarón reverdecida nos habla de la resurrección de Cristo y asimismo del ministerio aprobado que produce flores y frutos. Números 17, versículos 7 y 8 dice: y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojando renuevo y producido almendras. El maná colocado en un recipiente dentro del arca señalaba la provisión de Dios para su pueblo. Éxodo 16, 33 y 34 dice: con la bendición del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Hebreos 9:4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. El arca cubierta de oro por dentro y por fuera nos habla de la vida impecable, humilde y obediente de Jesús. Era la divinidad que cubría la humanidad. Juan 17, 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Simbolizaba a Cristo como el testimonio de Dios. Juan 5, 36 y 37.
Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. San Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 18:37. Les dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Era la presencia de Dios en medio de su pueblo Israel. Éxodo 25:22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y para su iglesia. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este mueble tenía 4 anillos con varas del mismo material del arca. Para este mueble hay una especificación que no se da para ningún otro, y era que las barras debían permanecer en los anillos del mismo, y enfatiza: no se quitarán de ella, pues este mueble debía estar listo para ser transportado en cualquier momento. El arca debía ser la compañera inseparable del pueblo de Israel en el desierto, y las varas y los anillos eran la representación de su carácter peregrino. En los momentos de guerra era este mueble el que dirigía la marcha contra el enemigo. Nos muestra que no tenía un lugar permanente en el desierto, que estaba en tránsito hasta llegar a su lugar de permanencia en la tierra prometida. Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores se pelearon para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan 8:23 y versículo 24. Y les dijo Jesús: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esto implica la corona en el arca, que su reino era celestial
De hecho, Él nos ha constituido reyes y sacerdotes, y por lo tanto somos pasajeros en tránsito, pues no somos de este mundo, somos peregrinos y extranjeros. Primera de Pedro 2, 9 y 11 dice: con la bendición del Padre, del Hijo y la comunión bendita de su Santo Espíritu. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El propiciatorio. El propiciatorio era el nombre que recibía la tapa de arca del testimonio. Este era el lugar donde entre los dos querubines de oro, poderosos ángeles, habitaba la presencia de Dios en una nube sobre sus alas extendidas. El propiciatorio era el sitio donde se realizaba el acto más elevado y perfecto de expiación, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo en el día de expiación. Esta tapa era hecha de oro puro y representaba el trono de Dios. Era un trono de misericordia, pues la palabra propiciatorio significa donde Dios es propicio, es favorable. Primera de Juan 2:2. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Sus dimensiones eran las mismas que las del arca. El término propiciatorio, tanto en hebreo como en griego, significa cubierta. Pero este término señalaba no solo a la cubierta del arca, sino que se aplicaba a la vez al sacrificio expiatorio, para que Dios fuera misericordioso con el pecador. La cubierta era tanto el asiento de la misericordia de Dios. El hombre merecía la ira de Dios a causa del pecado, pero como el castigo de nuestra paz fue sobre él, Cristo, ahora por medio de Cristo recibimos la misericordia de Dios. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amados a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Antes de rociar el propiciatorio con la sangre, el sacerdote debía quemar incienso delante de esta cubierta hasta que una nube de perfume le cubría. El samita decía, Salmo 32:10, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Salmo 33:5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Salmo 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Sobre la tapa había 2 querubines que la cubrían. Los querubines son símbolos del poder protector de Dios. Fueron querubines los que protegieron el Edén para que el hombre no entrara de nuevo. En ellos resplandecía el fuego de la gloria de Dios, haciendo sombra sobre el propiciatorio. Dios habita entre los querubines. Por eso el autor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 5 dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Los querubines se hallan principalmente en relación a las visiones de Dios en su trono y en conjunto con el arca. Las tablas de la ley y el propiciatorio señalan el lugar de la manifestación de la gloria de Dios. Es por eso que ese mueble es considerado como el trono de Dios. Primera de Samuel 4:4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Era desde aquel lugar que Dios le declaraba a Moisés todo lo que esperaba del pueblo. La única luz que había en ese lugar era la gloria de Dios. Éxodo 13:2. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que no anduviesen de día y de noche. Éxodo 6:10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Éxodo 40:34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Números 16:42. En el día que el tabernáculo fue herido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda de testimonio, y a la tarde
había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche, la apariencia del fuego. Este se encuentra en número 9, 15 al 16. Números 16, 42. Y aconteció cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. También nos habla la Biblia de la unción y la aspersión del tabernáculo. Dice que este solo fue lleno de la gloria divina, después de haber sido ungido con aceite santo y rociado con sangre. Levítico 8, versículos 10 al 11. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y la santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Números 9:4. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hasta la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. El número de aspiraciones 7 indica unción y aspersión perfecta. Solamente en la persona de un Salvador ungido y crucificado puede habitar Dios entre los hombres. Jesús fue ungido al comienzo de su ministerio, después de haber sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Allí el Espíritu Santo descendió sobre él ungiéndolo. Finalmente fue rociado en el Calvario con su propia sangre purificadora. La tabla del testimonio del pacto. El arca contenía la perfecta justicia de Jesús. Habían 3 cosas en ella. Primero, las tablas del pacto. Segundo, la vara de Aarón, que floreció. Y tercero, la urna de maná recogido en el desierto como recuerdo. Hebreos 9:4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Lo primero que la Biblia registra que se puso en el arca fueron las tablas de la ley, lo que nos enseña que Jesucristo, nuestra arca, tenía en su mismo corazón y en su naturaleza la perfecta justicia de Dios. La divina ley que estaba guardada en su pecho y tan perfectamente que nos trajo la perfecta justicia. Jesús fue el único que la guardó o que podía hacerlo. Éxodo 25:16. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha
agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Éxodo 20, 1 al 17. En el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Usted notaría aquí un conjunto de leyes morales que Dios dio a su pueblo. La primera tabla contenía las primeras 4 leyes verticales de parte del hombre hacia Dios. La segunda tabla contenía las otras 6 leyes horizontales, el trato del hombre con el hombre. En Jesús se cumplieron las leyes y los profetas. Mateo 5:1. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios vertical y para con los hombres horizontal. Esto le dio autoridad para resumir esas 10 leyes en 2 solamente. Mateo 22, versículo 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:24 al 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Cristo, habiendo cumplido toda la ley, entra en nosotros, los redimidos, y escribe su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes, y nos ha dado su Espíritu, quien nos ayuda y nos guía para que no violemos esa ley. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hermana, dentro de una urna de oro había depositado el maná, que significa la constante provisión de Dios, el pan celestial. Y nosotros tenemos la palabra que esa es el pan que necesita nuestro interior, porque ahí nosotros conocemos quién es Dios. Aleluya. Y ahí podemos seguir los pasos de nuestro Salvador, mirándonos a través de su palabra. Éxodo 16, 14 y 15. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Éxodo 16, 32 al 34 dice: y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenar un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija, pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Para nosotros, Cristo es el maná, el pan que descendió del cielo, Jesucristo. Juan 6,
32 y 33. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aleluya. Juan 6, 48 al 45. Juan 6, versículo 48 al 58. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Wow. ¿Qué era eso? De hecho, la definición del maná es, ¿qué es esto? Tomemos unos momentos para descubrir el maná y veremos por qué era tipo de Cristo. 1. Era como una escarcha, un rocío congelado. Tenía una brillantez como el diamante. Habacuc lo menciona como aquel de quien salía mayor brillantez de sus manos. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como su luz, rayos brillantes salían de sus manos, y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba todo su poder. Y ahí estaba todo su poder. Aleluya. Juan en Apocalipsis dice, sus pies como bronce bruñido, y el apóstol en hebreo dice, como el resplandor de la gloria de Dios. 2. Su color era como el bedelio, la resina de un arbusto balsámico en forma de pequeños granos amarillentos, de color oro.
El bedelio era aromático y se usaba como medicamento para curar heridas, llagas y otras enfermedades. Qué hermoso ejemplo de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre para ser el sanador de todo el mundo. 2. Su color era como el bedelio, la resina de un arbusto balsámico en forma de pequeños granos amarillentos de color oro. El bedelio era aromático y se usaba como medicamento para curar heridas, llagas y otras enfermedades. Qué hermoso ejemplo de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre para ser el sanador del mundo. 3. Su sabor era como de aceite nuevo. El aceite era utilizado para ungir, para refrescar, para curar heridas, para alumbrar y como alimento. Todo esto es Cristo para nosotros. Ahora debemos tener presente que para obtener aceite fresco era necesario triturar los olivos. 4. Este maná era como la semilla de culantro. Se molía o se majaba en morteros. Luego se cocía en una caldera o se hacía torta. Fue esto lo que describió Isaías en el capítulo 53. Wow. La vara reverdecida de Aarón. El último de los objetos mencionados dentro del arca era la vara de Aarón que floreció. Esta es una imagen del sacerdocio de Aarón, y los retoños representan su lozanía. Esto simboliza a Jesús a la diestra de Dios, rogando por nosotros. Números 17, 1 al 5 y 7 al 9. En el nombre del Padre, del Hijo y la comunión bendita del Espíritu Santo. Luego habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara para cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraron contra vosotros. Y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí
que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés toda la vara de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Cristo fue la vara que reverdeció. La muerte no pudo enseñorearse de él. Dios le levantó de entre los muertos. Hechos 2:24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Las flores representaban la fragancia grata de un Cristo resucitado, y el almendro es el primer fruto de la primavera. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron en él es hecho. El árbol que lleva el mismo nombre se deriva de una raíz que significa apresurarse. Así como la vara de Aarón reverdeció y le salieron almendros, fruto rápido, fue necesario que Cristo resucitase al tercer día. Es interesante ver cómo en el último capítulo de Éxodo se menciona 2 veces el orden que debía seguir el pueblo respecto al montaje de todo el tabernáculo, incluyendo la iniciación de los sacerdotes para su trabajo. En la primera parte del versículo 1 al 15 se registra la orden de Dios a Moisés. En los versículos 17 al 33 vemos a Moisés llevando a cabo la orden de Dios. El versículo 34 registra la aprobación de Dios a llenar aquel lugar de su gloria. Al inicio de este estudio dijimos que estudiar el tabernáculo le iba a llevar a una travesía desde afuera hacia adentro, y desde el inicio sacerdotal, el altar de bronce, hasta el arca del pacto. Después de haberlo logrado, debemos nuevamente mencionar que así era todo el proceso relacionado a este gran centro de adoración. El tabernáculo, no obstante, en el que se dio la orden de armarlo para dar inicio a todo, Dios comenzó con la tienda, en donde colocó primero el arca del pacto, luego el velo, la mesa con el pan de la presencia, el candelero con sus lámparas encendidas, el altar de oro con el incienso aromático ardiendo, la puerta del lugar santo, el altar de bronce con sus ofrendas encendidas y la fuente de bronce en donde se lavaron Aarón y sus hijos para comenzar el trabajo. Por último, puso la cortina alrededor y después la puerta a este santo lugar, dándonos a entender que todo el plan de salvar al hombre se originó en el Padre Celestial y fue él mismo quien lo inició.
al enviarnos a su Hijo amado desde el cielo hasta llegar a cada uno de nosotros para invitarnos a entrar por esa puerta que se llama Cristo. Wow. Bendito sea Jesús. Qué mensaje tan bello y importante para nosotros, bendito Jesús. Sabemos que Jesucristo es el único propiciatorio, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Aleluya. Meditemos en estas palabras, bendito sea Jesús. El tiempo cada día más se está acortando. Es tiempo que examinemos nuestro interior, bendito Jesús, para que nosotros podamos alcanzar la misericordia que Dios quiere brindar al alma, al cuerpo, a la mente, al espíritu. Es solamente la salvación. La salvación. Y que vengamos, bendito Jesús, a sus pies benditos, reconociéndole como el único creador y salvador de nuestras vidas. Porque sabemos todos que todo lo que nos rodea fue creado por Dios. Cuanto más que nosotros, que cada respirar, aleluya, que cada aliento proviene de Él, bendito Jesús. Él nos sustenta, Él nos permite y nos da el alimento a nuestras vidas. Aleluya. Como no quiere, Dios lo que quiere es lo mejor para la humanidad. Para cada ser viviente, Dios quiere, anhela lo mejor, pero está de ti, de mi persona y de la persona que están escuchando, dar ese paso de fe. Porque como he dicho anteriormente, Dios le dio al hombre libre albedrío. El hombre debe de escoger el camino al cual él quiera seguir. Aleluya. Porque Dios no obliga a nadie. El que quiere venir a lo tiene que ser voluntariamente. Tiene que venir de sí mismo. Aleluya. Aleluya. Para que Dios, por medio de su Espíritu, pueda obrar en su interior. Bendito sea Jesús. Analicémonos, bendito Jesús. Aleluya. Y busquemos a Dios mientras Él puede ser hallado. Aleluya. Aleluya. Para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo, voy a entonar el himno, el siglo XX. Mediten en cada letra que contiene, bendito Jesús. Señor, ¿a dónde iría a buscar consuelo sino en ti? Toma por favor mi mano, Señor, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Toma por favor mi mano, Señor, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley.
Hoy el siglo XX debe creer, solo creer en Cristo nuestro Rey, ser salvo por la sangre del Cordero, sí, amén. Creer, solo creer en Cristo nuestro Rey, ser salvo por la sangre del Cordero, sí, amén. Los astronautas van cruzando el espacio sin pensar que hubo otro que cruzó y el espacio conquistó, y a la diestra de Dios Padre se sentó. Que hubo otro que cruzó y el espacio conquistó, y a la diestra de Dios Padre se sentó. Hoy el siglo XX puede creer, solo creer en Cristo nuestro Rey, ser salvo por la sangre del Cordero, sí, amén. Creer, solo creer en Cristo nuestro Rey, ser salvo por la sangre del Cordero, sí, amén. Este mundo se gloria en su ciencia más y más, que hubo otro que cruzó y el espacio conquistó, y a la diestra de Dios Padre se sentó. Que hubo otro que cruzó y el espacio conquistó, y a la diestra de Dios Padre se sentó. Los astronautas van cruzando el espacio sin pensar. No conocen el único que traspasó los cielos. Ese fue mi Jesús. Que hubo uno que cruzó y el espacio él conquistó, y a la diestra de Dios Padre se sentó. Que hubo uno que cruzó y el espacio conquistó, y a la diestra de Dios Padre se sentó. Hoy el siglo XX puede creer, solo creer en Cristo nuestro Rey, ser salvo por la sangre del Cordero, sí, amén. Creer, solo creer en Cristo nuestro Rey, ser salvo por la sangre del Cordero, sí, amén. Nosotros no podemos poner la vista en lo que el mundo ofrece. Tenemos que poner la vista en Cristo, en el que nos da vida y vida en abundancia. Bendito sea Jesús. Si este canal es de edificación y bendición para tu vida, haz clic en la campanita y sígame. Bendiciones múltiples para todos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.